Características del cáncer del pulmón relacionado con el trabajo. Los pulmones son los órganos incluidos en el aparato respiratorio que están encargados de realizar la función respiratoria, es decir, a través de las vías respiratorias suministran oxígeno al cuerpo y expulsan el dióxido de carbono, que es un producto desecho producido por las células del cuerpo. El cáncer del pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de las células malignas en este órgano y si no se diagnostica a tiempo se puede producir la metástasis del tiempo, que en estos casos pues las células cancerosas se desplazan hacia otros órganos del cuerpo. Por lo tanto, esta es la causa más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Los motivos que pueden provocar la aparición del cáncer son: el tabaco es la principal causa, ya que el humo del tabaco con su elevada concentración de carcinógenos va a parar directamente al aire y es inhalado tanto por los fumadores como por los no fumadores. El radón, efectos del radón. El radón es un gas radiactivo que se halla en las rocas y en el suelo de la Tierra y que se forma por la descomposición natural del radio. Es decir, que al ser invisible e inodoro, la única manera de determinar si uno está expuesto al gas es medir sus niveles. Además, la exposición al radón combinada con el cigarrillo aumenta significativamente el riesgo de contraer el cáncer del pulmón. Exposición a carcinógenos como el amianto es tal vez la más conocida de las sustancias industriales relacionadas con el cáncer del pulmón, pero pues hay muchas más como el uranio, el arsénico y ciertos productos derivados del petróleo. Entre los síntomas, pues las personas que tienen cáncer del pulmón suelen presentar la mayoría de las veces los mismos síntomas, aunque no siempre es así, o síntomas similares a enfermedades respiratorias que no son mortales. Estas manifestaciones son como cansancio, pérdida de apetito, tos seca con flema, tos con sangre, dificultad para respirar y dolor. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico de cáncer de pulmón. Voy a mostrar dos análisis. El primer análisis es el análisis de personas sanas para detectar cáncer de pulmón. Las personas con un riesgo más elevado de tener cáncer de pulmón pueden considerar someterse a pruebas de detención del cáncer mediante tomografías que nos muestran una dosis baja, y la prueba de detención del cáncer de pulmón suele ofrecerse a personas de 55 años o más que fumaron mucho durante varios años y por los demás son sanas. El siguiente análisis es para diagnosticar el cáncer de pulmón. Si existe un motivo que nos haga pensar que uno puede tener cáncer de pulmón, el médico puede pedir varios análisis para buscar células cancerosas y detectar otras enfermedades. El primero es, la primera prueba es un diagnóstico por imágenes. Una radiografía de los pulmones pueden revelar un nódulo o una masa anormal. Una tomografía puede revelar lesiones pequeñas en los pulmones que tal vez no se detecten en la radiografía. La siguiente es una citología de esputo. Si tienes tos con producción de esputo, la observación del esputo con el microscopio a veces puede revelar la presencia de células pulmonares cancerosas. La siguiente nos muestra un tejido que se llama biopsia. Se puede hacer un procedimiento llamado biopsia, para el cual se extrae una muestra de células que son anormales. La siguiente es que el médico puede realizar una biopsia de diferentes formas. Por ejemplo, la broncoscopia, en la que el médico examina las zonas anormales de los pulmones con un tubo que tiene una luz y que desciende por la garganta hasta llegar a los pulmones. La otra es la mediastinoscopia, en la que se hace una incisión en la base del cuello y se introducen instrumentos quirúrgicos por atrás del esternón para tomar muestras de tejido de los ganglios linfáticos. Y bioscopia con aguja, en la que el médico utiliza imágenes o radiografías o tomografías para guiar una aguja y a través de la pared torácica hasta el tejido pulmonar y recolectar células sospechosas. La siguiente es que se puede tomar una muestra de biopsia de los ganglios linfáticos o de otras zonas donde el cáncer se haya
diseminado como el hígado. Muchas gracias. Les voy a hablar de las medidas de prevención y recomendaciones para evitar el cáncer de pulmón. Primero que todo, se debe, cuando sea viable, eliminar y sustituir los materiales, productos, subproductos y procesos que se hayan identificado como factores de riesgo ocupacional. Se deben implementar procesos cerrados automatizados que disminuyan al mínimo posible la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo, cuando la eliminación o sustitución de los mismos no es viable. Se deben implementar sistemas de ventilación por extracción localizada dirigidos a extraer del lugar del trabajo con polvos, gases, vapores que contengan agentes cancerígenos cuando las medidas de eliminación, sustitución o aislamiento no son viables. Se debe limitar al mínimo el número de personas expuestas a factores de riesgo ocupacionales y las horas de exposición semanales de cada trabajador. Se deben establecer programas permanentes de educación orientados a instruir a los trabajadores expuestos a factores de riesgo respecto a los riesgos de la exposición, los signos y síntomas tempranos de sus efectos, las ventajas de participar en los programas de vigilancia, los procedimientos para minimizar la exposición y la conducta a seguir ante incidentes y accidentes que aumenten los niveles de exposición. Se debe implementar un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional que incluya a todos los trabajadores expuestos a factores de riesgo para esta enfermedad. Es muy importante tener en cuenta también los hábitos de vida saludables, una buena alimentación, una actividad física semanal, evitar el consumo de licor, evitar el consumo de cigarrillo y mantener una buena hidratación. Yo les voy a hablar sobre lo que es la vigilancia del tema que escogimos, de la enfermedad que escogimos, cáncer de pulmón. Uno de los puntos que se debe tener en cuenta sobre la vigilancia del cáncer de pulmón es que se debe realizar vigilancia periódica, vigilancia médica periódica a todos los trabajadores que en su momento hayan estado expuestos a lo que es cualquier trabajo o ambiente laboral con agentes reconocidos como factores de riesgo a cáncer de pulmón. Otro punto es que se deben utilizar lo que es la evaluación médica ocupacional, que incluya historia ocupacional y examen médico con énfasis en el sistema respiratorio, para la vigilancia médica periódica de los trabajadores que hayan estado expuestos con motivo de su trabajo o ambiente laboral a factores de riesgo a desarrollar cáncer de pulmón. Otro de los puntos que se debe tener en cuenta es que se debe remitir a neumología a todo individuo, todo trabajador a quien se encuentren con resultados anormales de imágenes o pruebas o función respiratoria. Otro punto también es que se debe incluir en el sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional un programa de tamización para cáncer de pulmón dirigido a un grupo específico de trabajadores, independientemente de los resultados de la evaluación médica ocupacional. Aquí en este caso, aquí tenemos lo que son unas imágenes de lo que es el cáncer de pulmón, cómo se ve, y aquí ya cuando la persona tiene lo que es el cáncer de pulmón. Muchas gracias.